¿Alguna vez te has preguntado por qué soy cristiano? Es decir, ¿cómo llegué a ser un hijo de Dios? El capítulo 1 de Efesios nos da la respuesta. ¿Cómo es que usted y yo, que éramos pecadores, que estábamos separados de Dios, podríamos decirlo, que éramos, quizás sin saberlo, enemigos de Dios, cómo llegamos a ser hijos amados de Dios? ¿Cómo es que hoy somos creyentes? Y la respuesta nos la da Efesios capítulo 1. En resumen, podría decirse que Dios te amó. Desde antes de nacer, Él puso sus ojos en ti. Oiga esta verdad preciosa que puede transformar tu vida. El Señor te predestinó para que seas un hijo suyo. Él te adoptó como su hijo. Hoy eres un hijo de Dios porque Dios te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya te conocía, ya te amaba y pensó en ti. No solo eso, el Señor perdonó todos tus pecados y te da a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Todo eso lo tenemos en Cristo Jesús. Yo quiero que tenga su Biblia abierta en Efesios capítulo 1. Hoy comenzamos esta serie donde vamos a ver un capítulo diario de Efesios y vamos a ver cómo Cristo sobresale en cada una de sus páginas. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oiga bien, el Señor ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la clave. Es en Cristo, es unidos a Cristo por medio de la fe que usted y yo tenemos todos estos beneficios. Fíjese los beneficios que te llevaron a esa relación con Cristo. En primer lugar, Él te escogió, dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga bien, no te escogió porque eras santo. No te escogió porque eras sin mancha. Dios no puso su mirada en ti por algo bueno que viera en ti. No, te escogió por su gracia. Te escogió porque te amó desde antes de nacer. A Él le plació llamarte y salvarte para gloria y honra suya. Así que te escogió para que fuésemos santos y sin mancha. No solo eso, mire cómo Él nos predestinó para ser adoptados. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese versículo 5, de principio a fin, habla de amor, ¿verdad? Te hizo su hijo porque te ama. Te hizo su hijo porque Él quiso hacerlo, porque es un Padre amoroso. Y así fue su voluntad y su gracia soberana. Así que te adoptó según el puro afecto de su voluntad. No solo eso, el Señor perdonó tus pecados. Mire por favor el 7, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. En realidad, esa primera parte del 8 es parte del 7. Dice que según esas riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, el Señor perdonó todos tus pecados. Mira, es bien importante que este día reconozcas que a pesar que tus pecados eran grandes, eran muchos, el perdón de Cristo y la gracia es más grande, la hizo sobreabundar para con nosotros. Todos tus pecados en Cristo Jesús, todos tus pecados pasados, presentes y hasta los que nos falta por cometer, aún los pecados futuros, todos ya fueron perdonados en Cristo Jesús. Es importante saber que somos completamente perdonados porque solo así vamos a amar verdaderamente al Señor y vamos a caminar en rectitud. El perdón de Cristo es la clave que libra nuestra alma para obedecer y amar al Señor. Dice la palabra que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este día en Cristo Jesús eres completamente acepto. Así lo decía el versículo 6, somos aceptos en el amado. Y el original ahí es muy favorecido. Cuando Dios te ve, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. A pesar de nuestras chambonadas, en buen salvadoreño, a pesar de nuestras imperfecciones, eres perdonado, acepto y muy favorecido en Cristo Jesús el amado. No solo eso, Él te ha dado sabiduría e inteligencia para comprender cuál es su voluntad. Así lo dice la mitad del 8, dice, en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahí continúa hablando de cuál es la voluntad de Dios, que Cristo Jesús sea el centro de nuestra vida. Reunir, dice, todas las cosas en Cristo. Efesios 1 nos dice todos los beneficios que tenemos en Cristo y responde a la pregunta, ¿cómo es que yo, siendo enemigo de Dios, hoy vine a ser cristiano? Dios te amó, Dios te escogió.
Él te adoptó como su hijo. Él perdonó tus pecados. Él te da a conocer su voluntad. Y por si fuera poco, Él nos hace herederos de todas sus promesas. Mira el 11, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Usted y yo, hijos de Dios, herederos de todas las promesas. Ahora, ¿cómo es que fuimos salvos? El 13 nos responde, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención. O sea que el Señor no solo nos da sus promesas, nos da el Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo y nos garantiza que nos vamos a ir al cielo con Él. Él es las arras de nuestra herencia. ¿Cómo podemos responder a toda esta maravillosa gracia? En primer lugar, alábelo. A cada rato Pablo en Efesios 1 dice, para alabanza, mira el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego en el 12 dice lo mismo, ¿verdad? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y al final del 14 dice exactamente lo mismo, para alabanza de su gloria. Saber que el Señor nos escogió, saber que nos adoptó, saber que todo fue por gracia, nos hace llenarnos de alabanza, nos hace glorificarlo. Si a veces no te dan ganas de cantarle al Señor, no quieres ir al culto, no te dan ganas de servirle, repasa estas verdades preciosas de Efesios 1, soy adoptado, tengo las promesas, soy heredero, soy completamente perdonado y va a empezar a fluir de ti alabanza. La alabanza es una respuesta que el Señor pone en nuestros corazones ante la majestad de su gracia y de su poder. Y lo segundo, crezcamos en el conocimiento del Señor. El apóstol Pablo oraba para que los efesios crecieran en ese conocimiento. Mire por favor, dice el 16, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Permítame orar por usted este día, que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que usted crezca y conozca cada vez más al Señor. Para que usted crezca en la palabra, no falte a su culto, vaya a sus life group, asista a un estudio bíblico entre semana. Y dice el 18 que el Señor va a alumbrar los ojos de su entendimiento para que usted conozca tres cosas. Dice, la esperanza a la que Él te ha llamado. Dios quiere que conozcas lo grande de esa esperanza que tenemos en Cristo en medio de los problemas. Lo segundo, las riquezas de la herencia que tenemos entre los santos. Y lo tercero, la supereminente grandeza de su poder. Y es un poder tan grande, hermano, que levantó a Cristo de los muertos. Así lo dice del 20 en adelante, usted lo puede leer. Dígale este día, Señor, yo quiero conocerte más, quiero conocer la esperanza a la que me llamaste. Quiero conocer la gloriosa herencia que me has dado como hijo de Dios y quiero conocer tu poder que resucita a los muertos, el poder que levantó a Cristo y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo poder está disponible hoy para restaurar tu matrimonio, para sanar tu cuerpo, para romper cadenas en tu vida, para protegerte de todo peligro, para darte sabiduría en tus decisiones y saber qué hacer. Es poder para respaldar tu servicio al Señor, para que se conviertan esos seres queridos. Este día y siempre no dejemos de alabar al Señor.